Los retos del mundo actual requieren brindar a sus hijos una formación académica con la que se desarrolle en los niños el área intelectual, social, emocional y física. Por lo que es importante que los padres de familia encuentren la mejor opción para la educación de sus hijos. El Consorcio Educativo Oxford, CEOX, ha formado durante 6 décadas generaciones de líderes comprometidos con el lema que con orgullo les distingue: disciplina, moralidad, trabajo y eficiencia. Con el programa de liderazgo que Oxford ofrece a sus alumnos, se crean personas seguras de sí mismas, capaces de resolver problemas y de tomar decisiones con responsabilidad. Las clases tienen un enfoque constructivista. Los alumnos adquieren los conocimientos con maestros que los impulsan a fomentarlos y utilizarlos en sus actividades diarias. CEOX, una institución bicultural donde desarrollan un avanzado aprendizaje del idioma inglés, además con materias de Art, Leadership, Ajedrez, Música, Violín, Matemáticas constructivas, actividades deportivas, entre otras. Con sus equipos representativos, CEOX ha obtenido primeros lugares en competencias regionales y nacionales, reconociendo a sus alumnos por los logros obtenidos. Ya sea con su reconocido programa bicultural o con programa bilingüe, CEOX imparte en los niveles de maternal, preescolar, primaria y secundaria, así como preparatoria, carreras profesionales, maestrías y doctorados en sus campus. Cuenta con instalaciones de vanguardia en sus 4 campus: San Nicolás, Santa Catarina, Obispado y Centro. Consorcio Educativo Oxford, formando hoy a los líderes del mañana, triunfadores que enfrentarán con éxito las exigencias y retos del mundo actual. Hombres y mujeres de bien que requiere la sociedad. Todos los padres queremos cambiar el mundo y yo creo que para llegar a lograr eso es cambiar la educación de nuestros hijos. Tienen que ser el ejemplo los papás de los niños. En este método trabajamos 2 elementos que cada sábado se ponen en práctica: preguntas de reflexión, de aprendizaje, qué es lo que ellos saben, ponemos dinámicas, todo es en base a juego, dinámicas, actividades reflexivas. Después de las dinámicas viene la etapa reflexiva, que es lo que aprendieron durante la sesión, qué es lo que ellos se llevan, qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que no sabían. Y estoy segura que la inteligencia emocional es algo sumamente importante para los niños. Invertimos mucho a veces en clases de francés, clases de inglés, clases de computación, de lo que tú quieras. Pero sí les diría que invirtieran mucho más en desarrollo humano. Es algo que va a cambiar sus vidas. Estamos en un momento en el que tenemos que cambiarnos el chip los adultos y darles esas nuevas herramientas a los chicos para que lo puedan aplicar en un futuro. Y cuando salen, mira, hoy platicamos de esto y hoy platicamos de aquello, y entonces aprovechamos el tiempo para platicar en familia, pues qué les dejó, qué aprendieron y cómo lo pueden usar. Y eso lo hacemos prácticamente cada semana cuando vamos saliendo de aquí, nos ayuda a que eso se vaya permeando en la familia. Con todos los valores que les damos aquí, se van dando cuenta para qué son más buenos, para qué se les dificulta más, pero al mismo tiempo ellos los van redondeando y ellos mismos te ponen los ejemplos. Maestra, hice esto ahora en mi escuela y no me enojé porque controlé mis emociones. O sea, ellos te lo platican, sí lo hacen, pero a veces no se dan cuenta cómo. Entonces les ayuda mucho a controlar sus emociones y que ellos mismos lo descubran. Muchos erróneamente dicen que no hay escuelas para padres. Yo creo que aquí es un lugar donde uno va aprendiendo a ser papá. Y yo los invito a que lo intenten, a que vengan a una prueba, a que se den la oportunidad. El ver a nuestros hijos que crecieran de una manera más con calidad de vida,
y que fueran adquiriendo conocimientos que en el futuro y a lo largo de su vida les pueda ayudar. Esa es la motivación. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra recta final de este Congreso Internacional en Educación Emocional y Bienestar. Bienvenidos. Y bueno, toca el turno a una extraordinaria mujer, creadora del programa Neuroser, directora de Mediación y Violencia, directora del Círculo de la Paz, autora del libro Bullying, claves para detectar, tratar y evitar el acoso escolar. Desde Argentina nos acompaña Luciana Cataldi. Bienvenida, Luciana, y nos va a presentar el tema Prevención del acoso y violencia escolar. Adelante, bienvenida. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Espero que todos estos días de congreso estén hoy atentos a esta presentación. Yo creo que sí, porque ha sido muy interesante todo lo que se ha compartido y los otros colegas han compartido también. Así que, bueno, sin perder mucho más de tiempo, viendo que también se están integrando más a la ponencia, pero bueno, vamos a ir empezando un poquito con una introducción, así que los que ingresan también tienen tiempo de acomodarse. Bueno, un poco les quería comentar hoy sobre estas dinámicas en la cual me toca a mí hablar del acoso escolar y la gestión emocional, que es ahí donde yo ubico, porque vamos a ir viendo y hablando de lo que sucede con el acoso escolar, que es una dinámica grupal, y vamos a ir viendo, esperen que tengo que correr aquí, eso, voy a corriendo, porque si no, no veo por ustedes, ahí va. Ahí vamos, ahí está. Y hay que empezar a trabajar este concepto que a mí me gusta, que lo trae la UNESCO, y que dice que en un mundo en continuo proceso de cambio, la educación y las comunidades necesitan abrirse a otros conocimientos y comprender que existen otras inteligencias que ya deben haber visto a lo largo del Congreso y que no han sido valoradas hasta el día de hoy, porque todavía en muchos países, y sobre todo en mi país, la Argentina, que es donde yo vivo, estamos luchando por una ley de educación emocional en el Congreso. Entonces todavía nos falta conquistar mucho más. Al no hacerlo implica continuar excluyendo. Eso es lo que sucede. Al no valorar la educación emocional, implica continuar excluyendo de un sistema que ustedes piensen que nuestro sistema educativo es un sistema pensado desde la época de Gutenberg, pensado en el papel, ¿sí? Y cómo hemos evolucionado, cómo nuestro cerebro, cómo las neurociencias han evolucionado, y cómo todavía no estamos a la altura de esa educación que piden los niños, niñas y adolescentes. Entonces la UNESCO publicó hace unos años el informe Delors, junto con la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Mi formación de base es abogada, yo soy abogada en los derechos del niño, niña y adolescente, defensora de los derechos humanos, y creo que la educación emocional está dentro de esos derechos de la Convención de los Niños y además dentro de los derechos humanos. Entonces, textualmente lo que dice el informe Delors es que debemos trascender la visión puramente instrumental de la educación, considerada como la vía para obtener resultados. Ya lo conocemos, ¿no? Estamos hablando de sistemas punitivos retributivos. Punitivos retributivos, que vamos a ir viendo un poquito más adelante en otros slides, hablamos de que nos manejamos en los binomios, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, el buen alumno, el mal alumno, y así sucesivamente, y nos manejamos en la retribución. Si hago algo bien, recibo una recompensa. Si hago algo mal, recibo un castigo. Entonces, en ese modelo, en donde es voraz para todos los seres humanos que vivimos en este planeta, la educación va a ese lugar, ¿no? Al dinero, a las carreras, y lo que supone cambiar para considerar la función que tiene en su globalidad la educación,
la realización de la persona y la base de la educación, que es el aprender a convivir. Y para esto tenemos los 4 pilares de la educación. Ahí vienen. A ver, a veces tarda un poquito el cambio. Ahí va. Los 4 pilares de la educación, que son aprender a conocer, aprender a vivir juntos, ¿sí? Aprender a ser, y aprender a ser, el ser. Ahí donde estamos, en ese pilar de aprender a ser, es donde tenemos que trabajar muchísimo más todo esto del bienestar emocional, la inteligencia emocional, y vamos a ver por qué esto viene ligado tanto al acoso escolar y a la violencia en este contexto que es la escuela, porque hay que hablar muy bien de la contextualización. ¿Por qué? Porque no podemos decir que la escuela es violenta, como muchas veces yo escucho, ¿sí? En la escuela hay violencia, como hay violencia en la sociedad, como hay violencia en la familia, como hay violencia, porque si no, todos los que trabajamos en educación quedaríamos en un contexto violento, que no es tal. Entonces hay que empezar a hablar y a utilizar mejor los términos para que también podamos construir y aprender a convivir juntos. Muy bien, entonces, a partir de estos 4 pilares de la educación, tengo que hablarles de algo sumamente importante, que ya no hablamos de prevención de conflictos, sino que hablamos de prevención. Prevención. No me estoy equivocando. Hoy les va a quedar claro, después cuando hagamos al final el repaso como una clase, quiero que retengan los términos. Prevención. Entonces, la prevención viene mucho antes que la prevención. Y la prevención, dentro de lo que es la violencia en el contexto de la comunidad escolar y el bullying también dentro de la comunidad escolar, nos habla de que si yo ya sé que existe violencia en las escuelas, ya sé que existe bullying, tengo que empezar, y en mi escuela no lo tengo, supongamos que en mi escuela no tengo esos factores o esos índices, yo tengo que empezar a desplegar todos los mecanismos de prevención. Y acá tenemos una gran herramienta que es la pirámide de la prevención. Entonces esto lo pueden llevar a la comunidad escolar. Y esta pirámide nos habla de que en la parte verde, que es la parte más ancha de la pirámide, hay situaciones que requieren de una intervención inmediata, ¿no? Entonces es la parte más grande. Después hay una parte amarilla de esta pirámide de la prevención que nos dice que hay situaciones que requieren en la escuela una intervención especializada. Y la parte roja, ¿sí?, que hay que prevenir siempre que sea posible. Esta es la pirámide de la prevención, pero ¿qué pasa en el contexto escuela? ¿Qué pasa en la realidad? Pasa, ahí vamos a ir al otro slide que tarda un poquitito. Ténganme paciencia porque tarda. La pirámide de la prevención se invierte. Esto es lo que se llama la pirámide de la prevención invertida. Entonces, es lo que pasa en la escuela mundial hoy. La convivencia se centra en afrontar situaciones graves. Mucho de la parte roja. Lo amarillo, estamos hablando de que los problemas los dejamos por falta de tiempo. Aquí en la Argentina, no sé si en alguna otra parte de los que nos están escuchando del otro lado, dicen el mismo término, que es barremos y ponemos los problemas debajo de la alfombra. Esta es una analogía para decir como que lo escondemos, ¿sí? Y es ahí donde empieza a trabajar esto del currículum oculto de la escuela, ¿no? Esas partes que no vemos, pero que sabemos que están. Y entonces nos queda una parte muy finita, que es la parte verde de la base, que tenemos poco tiempo para crear lazos y vínculos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la parte verde, la de crear lazos y vínculos, es donde radica nuestro bienestar emocional. Si yo vinculo, si yo trabajo los lazos, entonces mi empatía empieza a desplegarse. ¿Por qué? Porque mi cerebro, los cerebros, tienen lo que se denomina la recepción empática. Yo, para ser empático, tengo que tener esta recepción con los otros y con el otro cerebro, por eso hay una recepción empática entre uno y otro. Si yo no hago esa conexión,
va a ser muy difícil que yo pueda establecer y desplegar mi empatía. Entonces, pongamos bien en claro que cuando hablamos de empatía, no es un proceso de ósmosis, que viene la empatía y yo desde a partir de ahora soy empático. No, es un trabajo y un entrenamiento. Entonces, el primer tema que yo les traigo para que después empiecen también a trabajarlo y a mirarlo bien en profundidad es la pirámide de la prevención. Entonces, James Burton es el que ha creado esta terminología en 1998 y designa como prevención del conflicto el proceso de intervención antes de la crisis, antes de que suceda y conduce a una explicación adecuada de los conflictos, conduce al reconocimiento de los cambios estructurales y necesarios para eliminar sus causas y el fomento de actitudes y en las relaciones de colaboración, que es lo que nos interesa, vincular y ser colaborativos. Entonces aquí tenemos que, es muy interesante, acá puse una frase de Einstein también que manifestó, creemos que es de él, porque hay muchas frases que se le otorgan, pero dice que un problema sin solución es un problema mal planteado. Y también decía que un problema no puede ser resuelto con las mismas herramientas que lo ha generado. Por lo general, dentro de lo que son los conflictos, siempre utilizamos las mismas recetas. Por lo general, en un sistema punitivo retributivo como el que vivimos y donde está inserta la escuela y la comunidad educativa, siempre resuelve los problemas con la misma herramienta que los generó. Porque nosotros hablamos de paz positiva, hablamos de contextos de pacificación, pero desde un modelo que se ha creado en el modelo que vivimos nosotros, que es un modelo violento, punitivo, retributivo. Entonces es muy difícil empezar a desplegar las acciones de paz que queremos y que queremos instaurar. Por eso cuando hablamos de los modelos restaurativos, de la justicia restaurativa, del enfoque restaurativo en la escuela, de las prácticas restaurativas, círculos restaurativos, estamos poniendo otro enfoque totalmente distinto de la paz, y estamos iniciando la paz desde posicionándonos en un enfoque que realmente transa lo que es la cultura de la paz. Bien, entonces vamos a ir acá a otra de las herramientas que nos trae esto de la prevención, que es muy interesante, que nos habla de la escalera de la prevención. Y esto lo utilizamos mucho en las escuelas y dentro de la comunidad educativa, porque no solo con alumnos, sino también con los padres, con personal docente, con personal no docente y todos los que estén involucrados en la comunidad. La escalera de la prevención nos habla, ahí no se ve el primer escalón, pero el primer escalón donde está el señor es la presentación. No se ve la parte de abajo, pero es la presentación. El segundo escalón es el conocimiento. El tercer escalón es la confianza. El cuarto escalón es la comunicación. El quinto escalón es el consenso y el último escalón es la cooperación. Entonces, cuando yo estoy en una comunidad, tengo que empezar escalón por escalón para llegar a la cooperación. Lo que nos pasa en el ámbito educativo es que queremos llegar de primera, a la cooperación. Entonces, nos sentamos, nos presentamos, decimos quiénes somos, y de ahí mismo, hay veces que también hasta de presentación nos salteamos el conocimiento, nos salteamos la confianza y vamos directamente a la comunicación y pedimos, una vez que nos presentamos, tanto sean los docentes o personal que trabaje en la escuela, que directamente nos comuniquemos, ¿no? Nos presentamos, nos comunicamos y ya pedimos cooperación. Y ahí no nos sale, nunca nos sale, porque hay escalones que hay que cumplir. Yo necesito vincular, necesito tener lazos con la escuela. Los niños, niñas, adolescentes tienen que querer la escuela, tienen que querer el lugar donde están para poder desplegar lo que se llama el sentido de cohesión social o comunidad. Entonces, me tengo que presentar, tengo que tener conocimiento de quién es ese grupo, cómo somos, quiénes somos nosotros, hacer recepción empática con los compañeros para yo recién poder desplegar toda mi inteligencia emocional después, mi empatía,
temas como la cooperación, la colaboración. Después, una vez que me presento, ya vinculo, tengo un vínculo con mis compañeros, con el docente, con la docente o el docente, con la directora, con el director. Entonces ahí entro en confianza, entonces empiezan mis emociones distractivas. Las distractivas son las que abren, las contractivas son las que contraen. Entonces no hay ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, todo eso es erróneo. Hay contractivas y distractivas. ¿Por qué? Porque esto va ligado al proceso de las neurociencias y nuestra amígdala cerebral, que es con el tamaño de una almendra, y en la cual nuestra almendra, que es la que produce esos secuestros emocionales, que es la amígdala, contrae cuando hay una emoción de estas, las que son denominadas que no nos gustan, y cuando hay una emoción que nos encanta, como ser el amor, nos abre, se abre. Es un músculo la amígdala, muy pequeño, contrae y expande. Entonces, cuando entramos en confianza, recién ahí yo puedo unir corazón y cerebro y afinar. Entonces entro en un lugar donde estoy seguro, segura, donde sé cómo dirigirme, sé cómo hablar, porque ya estoy a un paso de la comunicación. Entonces me abro a la comunicación. Una vez que me comuniqué y que me comunico y que nos comunicamos en ese ambiente áulico, que el ambiente áulico es lo que se llama lo que sucede dentro del aula, el clima áulico, porque es un clima, al igual que las emociones tienen un clima y un termómetro que van de frías a más calientes según la autorregulación que uno tenga, el clima áulico también se conforma de la misma manera. Entonces, llegamos al consenso. El consenso es que nos podemos mirar a los ojos. Primer punto de la empatía. Si yo me puedo mirar a los ojos con el otro, con el docente, con mis compañeros, mis compañeras, con la persona que me atiende cuando llego a la escuela, si yo tengo ese consenso, ahí coopero. El cerebro es genial, porque recién ahí se predispone a cooperar. Entonces, cuando trabajamos, queremos trabajar el bienestar emocional y educación emocional, no nos olvidemos de la escalera de la prevención. Muy bien, entonces aquí pasamos a algo sumamente interesante también, que esto que les comentaba antes, ¿no? De hablar de la paz, lo que queremos en las escuelas y en la comunidad escolar es hablar de cohesión social. Cohesión social es que estamos cohesionados, nos abrazamos, como indica la foto que ven acá. Somos un grupo, somos uno, somos esta aula, este grado. Y cuando entra la violencia, por no tener mecanismos de prevención, por no tener mecanismos de prevención, por dejar muchos agujeros y que permee la violencia, es donde nos encontramos en las anomias. Y hoy la gran mayoría de las escuelas se encuentran en este proceso de anomia o de violencias, o que penetra el bullying, porque así lo percibimos y los que estudiamos el tema del bullying y las violencias, lo vemos todo el tiempo. Entonces hay una definición también de violencia que me gusta traerles, que es la falta de cohesión social y la falta de conciencia de la propia dignidad. Miren la foto de violencia. Acá hay un niño, que otro niño está sentándose en la cabeza, ¿sí? Y los demás están como espectadores activos o pasivos de la situación, y no se produce ningún reproche a esa conducta. Esto sucede todo el tiempo, este tipo de conductas. Esto es violencia. Entonces, la violencia es la falta de conciencia de la propia dignidad. Como yo no puedo verme como un otro, como no me dan las herramientas, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, no me da las herramientas el adulto, el rol del adulto, para verme cómo soy y cómo me percibo, entonces no tengo conciencia de mi propia dignidad. Entonces, la dignidad del otro me va a importar poco, me va a importar poco. Y eso después lo vemos si salimos de la escuela en el delito, porque el bullying, las violencias que suceden en la escuela son el puntapié inicial para el delito también, o las conductas disruptivas sociales, o los adolescentes en contravención con la ley penal. Entonces, esto tiene un hilo conductor, por eso las violencias
tienen un hilo conductor. Por eso el bullying es lo mismo que el mobbing, que el acoso laboral, es lo mismo que el acoso intrafamiliar, es lo mismo que el acoso vecinal que se llama blocking. La misma raíz. Lo que va cambiando es el contexto. Una sucede en la escuela, otra sucede en el trabajo, otra sucede en el barrio, otra sucede en la familia. Así que tengan en cuenta que nos movemos en esos binomios también. Entonces, la escuela, esta es la gran pregunta. ¿Aprendemos a manejar la gestión emocional o aprendemos a evitar lo que sentimos o aprendemos a evitar el conflicto? Y para eso tenemos acá una fotografía que puede ser una maestra, una mamá, el rol del adulto, el que ustedes quieran, que le dice a la niña: no quiero agarrarte o no quiero volverte a ver haciendo esto. El típico reprimienda o advertencia le hace a la niña. La niña piensa y dice: ok, la próxima vez no me vas a ver, no me vas a agarrar. Entonces, ¿aprendió algo del proceso? ¿Aprendió a trabajar lo que estuvo mal? Esto es típico de los modelos punitivos retributivos. Entonces, no se aprende lo que uno hizo mal, y los niños, niñas, adolescentes, tanto como nosotros cuando fuimos niños, niñas y adolescentes, porque el modelo escolar es muy antiguo, tratamos de evitar todo el tiempo la mirada del adulto dentro de un ámbito escolar. Entonces, por eso tenemos lugares donde pasa o sucede el acoso escolar, que es, por ejemplo, los pasillos, el comedor de la escuela donde van a comer, lugares donde, en los baños, lugares donde supuestamente, entre comillas, no está la mirada del adulto continuamente. Bien, entonces hay un sistema en el que nosotros, ¿por qué yo machaco tanto en los sistemas? Porque esto es una invitación. El cambio en la inteligencia emocional, en la educación emocional, el cambio tiene que ver con un cambio de sistema, con un cambio de paradigma. Podemos incorporar bienestar emocional, inteligencia emocional, desarrollo emocional en la escuela, pero si no hacemos un cambio de paradigma en el sistema educativo, como tanto en la sociedad, no vamos a poderlo hacer una transversabilidad de la inteligencia emocional, que es lo que a donde queremos llegar. Vamos a poner algún programita de inteligencia emocional y trabajarlo un día, como también trabajamos el acoso escolar una vez al mes, o hacemos una feria diciéndole no al acoso, y eso la verdad es que no tiene ningún sentido porque no va a la raíz del problema. Entonces, en este sistema, ese es el sistema de la escuela, impera esto del garrote y la zanahoria, lo mismo que impera en la familia, lo mismo que impera en la sociedad. Si me porto mal, garrote; si me porto bien, hay que seguir la zanahoria. Queremos cambiar estos sistemas por sistemas más restaurativos, más biocéntricos, más centrados en los niños, niñas y adolescentes, donde puedan sentir, donde puedan conectar el sentir y el pensar, y donde puedan desarrollar sus emociones. Bien, ahí vamos a ir cambiando, un poquito. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es todo este modelo, hay que distinguir muy bien que nos encontramos con 3 tipos de modelos que se dan en la escuela y que también se dan dentro de las comunidades, ¿sí? Aquí tenemos el primer estilo de disciplina que se aplica, que es un sistema de disciplina permisivo, donde podemos acá ver en la fotografía, puede ser un jardín inicial, sala de 3, sala de 4, estos son más pequeñitos, pero donde los niños están sentados en la mesa, pero hacen lo que quieren. Hay confusión, las consecuencias de un estilo permisivo de disciplina es confusión, es caos, es irrespeto, son límites difusos. Los chicos y las chicas no saben qué hacer. Los niños, niñas y adolescentes no saben qué hacer, porque los límites son difusos. Si hay límites difusos, muy difícil que yo pueda conectar con lo emocional. Tenemos otro estilo muy, muy común. Estos también pasan en el seno familiar, así que lo pueden trasladar en cualquier contexto. Es el estilo negligente. Miren la fotografía, acá hay una niña, una bebita más o menos de unos año y medio, y acá el rol del adulto, porque no lo podemos categorizar en si es el padre, el tío o quién, el rol del adulto le está dando un pedazo de carne
súper grande, mirando el diario, leyendo su taza de café. Esto es negligente. ¿Por qué? ¿Qué les produce a los niños, niñas, adolescentes? Frustración. Es lo que produce un estilo negligente. Es baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, que es lo que vemos hoy en la escuela, no poder manejar. Como tengo una intensidad, como tengo tanta frustración, la intensidad de mi emoción es muy alta. Entonces pateo, quiero pegar, quiero gritar, soy disruptiva o disruptivo. Tengo inestabilidad emocional. Tengo cero gestión emocional. Cualquier cosa que me dicen o me dicen para hacer, monto en cólera. Hay una falta de respeto por las normas. Entonces, cuando hablamos de adolescentes, que el cerebro adolescente es un cerebro especial, por eso hay que estudiarlo tanto, y la gestión emocional adolescente es alucinante porque es un cerebro totalmente distinto al adulto y al del niño y la niña, pero les preguntamos y les decimos a ellos por qué hay tanta falta de respeto a las normas. Porque eso no se trabajó de bebé, de bebita, de niña y de niño. Entonces, hay una deficiencia en el rol del adulto también. Muy bien. Y después tenemos el otro gran estilo, que lamentablemente, como defensora de los derechos del niño, niña y adolescente, tengo que decir que es el que más se da, ¿sí? Porque la UNICEF lo que marca es que cada 5 niños, 3 todavía se les pega. Esto es así de fácil. Y sufren violencia en su casa. Cualquier tipo de violencia. Sean una penitencia, sea encerrarlos en el baño, sea dejarlos llorar, sea UNICEF también dice que, por ejemplo, algo que ha agregado últimamente es cuando se les quita sus mascotas porque se portaron mal, entonces se los castiga con eso. Entonces el sistema punitivo es este sistema en donde directamente no hay afecto, hay amenaza, hay cohesión, hay miedo, hay evasión, la emoción que surge es la vergüenza, hay frustración y el niño, la niña y el adolescente se descontrola, hay descontrol. Entonces, esto es duro, pero hay que saberlo, y lamentablemente son los 3 modelos y estilos que implantamos: el permisivo, el negligente y el punitivo. Por eso queremos ir hacia modelos que sean mucho más restaurativos, en donde impere esto que yo les hablaba antes, que es la cooperación. Cuando nos sentimos bien, cuando nos tratamos bien, generalmente nos disponemos a tener empatía, a que produzcan emociones distractivas, y al hacer con el otro, no por el otro, al hacer con el otro. A ver si cambia. Muy bien. Y otra de las estrategias que yo trabajo en el programa NeuroSer, que es un programa que yo desarrollo a multinivel comunitario, no solamente en la escuela, pero hoy me convocaron en el Congreso para hablar de esta comunidad, es la brújula de la vergüenza. La brújula de la vergüenza es del Dr. Nathanson y es lo que habla y lo que reproducen estos 3 modelos de educación que vimos anteriormente. Es el modelo, aquí yo veo que están haciendo preguntas, voy a terminar de exponer y voy a dejar un tiempo para contestar, dialogar, que me pregunten, y la pueden ir dejando también en el chat, seguramente que alguien me va a ayudar a recopilar esas preguntas. La brújula de la vergüenza es otro modelo que yo les traigo como herramienta y como instrumento para que ustedes puedan trabajar y explorar, que es una brújula. Esto que ustedes, el dibujito que ustedes ven acá es como una brújula en las cuales tiene 4 polos, ¿sí? Entonces, estos 3 modelos y estos 3 estilos de disciplina, lo que producen son estos 4 polos de la brújula. Un polo puede ser atacar a otros, tengo frustración, entonces quiero atacar a otros. El otro polo es atacarse a sí mismo, y esto lo vemos hoy mucho, y es una alerta y un semáforo en rojo muy, muy grande el que tenemos, porque es lo que hoy vemos, cómo los niños, niñas, adolescentes se están autolesionando, y cada vez más se cortan, es lo que se denomina cutting, se cortan. Esto es el autolesionarse y el cutting, era una práctica que se ve en el sistema carcelario, ¿sí? En las personas que están en contexto de encierro.
Yo trabajo también en el sistema carcelario y lo veo muchísimo. ¿Por qué hacen eso? Porque la emoción y el estar privados de la libertad es algo tan fuerte que encuentran placer en cortarse, desplegar, abrirse, sentir dolor, y ahí calman su emoción, esto que sienten en el pecho, esto que no pueden manejar. Hoy, lamentablemente, los niños, niñas, adolescentes, y más en un contexto de violencia y bullying, como tantos casos que hemos sabido, están haciendo esto de atacarse a sí mismos. Y los otros dos polos es el de aislarse, se aísla, y la otra es evitar sentirlo. Entonces se dan cuenta cómo esta brújula de la vergüenza tiene tanto que ver con el tema de la educación emocional, porque en todos estos cuatro polos es no poder expresar lo que siento, cómo me siento. Muy bien. Acá llegamos a la tercera herramienta que les quiero traer a ustedes para que se lleven esta cuestión de tener en un congreso herramientas concretas para poder desplegar y llevar a sus comunidades. Entonces, la otra dinámica que yo propongo para trabajar el acoso escolar, bullying, como se lo conoce, es la dinámica del acoso. Esto es una dinámica que vengo estudiando hace mucho tiempo y que hemos trabajado de acá desde la Universidad de Buenos Aires también, en la cual hemos hecho un trabajo de epistemiológico a raíz de lo que era esta dinámica de grupo. Hoy denominamos el acoso escolar como una dinámica de grupo. Todavía hay que trabajarlo y sensibilizarlo, porque cuando queremos trabajar el bullying en una escuela, solamente nos fijamos en el hostigado y el hostigador. Yo no hablo de acosado, no hablo de el niño bully, el niño bullying, el acosador, porque un niño de 6, 7 años, si ya le ponemos la revictimación de acosador, o le ponemos a la persona que está sufriendo el bullying, al niño o niña que está sufriendo el bullying, le ponemos víctima, es muy difícil salir de ese posicionamiento en la vida adulta. Entonces, cuidado cómo los denominamos, cuidado con la estigmatización, cuidado con las etiquetas. No, aparte, esto está muy claro en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en el cual no llamarlos con esos nombres o términos. El bullying es una conducta que está mal, pero es una conducta que se da entre pares, entre niños y niñas más o menos de las mismas edades. Pueden ser más o menos edad, pero se dan la misma. Entonces son conductas que se dan en ese colectivo, infancias, adolescencias, que si el adulto las tiene que cortar, el rol del adulto las tiene que parar, les tiene que dar herramientas para que puedan ver que eso está mal y daña. Pero siempre y cuando que los niños, niñas, adolescentes tengan conciencia de su propia dignidad. ¿Cómo funciona esta dinámica? Todo lo que sucede adentro vamos a suponer que esto es un aula, séptimo grado, niños de 12 años, séptimo grado, donde hay bullying. Hay un currículum oculto en séptimo grado, hay cosas que son número 1, alguien que está hostigando, tiene una conducta hostigadora, y tenemos en el puesto 1 alguien que está siendo hostigado, y en el puesto 2 alguien que está activando ese papel, que está desplegando esa conducta hostigadora. En el puesto 3 tenemos un seguidor que es activo, ¿sí? Porque siempre el bullying viene acompañado de alguien que a ese que está ofreciendo esa conducta y dando esa conducta, alguien que lo filma, alguien de atrás que lo está aplaudiendo, alguien que se ríe, son los reidores. Entonces siempre hay un acompañamiento a ese que termina con la acción. En el puesto 4 están los seguidores pasivos, ¿sí? Ya no son activos, son pasivos, son los que se quedan ahí, miran, están circulando, pero no hacen mucho, pero están de ese lado de la conducta. Del otro lado de la conducta está los espectadores. Entonces ya cuando hablamos de espectadores ya cambiamos, no hablamos de seguidores, hablamos de espectadores.
y está el espectador no implicado. Es aquel que no hace nada y tampoco interviene, pero no hace nada. En el puesto 6 está el espectador pasivo, ¿sí? Quiere hacer, se junta con el espectador activo, pero no sabe porque no tiene herramientas. Y en el puesto 7 está el espectador activo, que siempre hay en un aula 1, 2, 3 que van, le cuentan a la maestra, le cuentan al maestro, quieren cortar esa dinámica, están siempre desplegando empatía, están siempre parando la situación. Por suerte hay muchos y muchas niños, niñas y adolescentes que están siendo espectadores activos. Todo esto pasa en 7º grado. Entonces, para ver qué es una dinámica de acoso escolar, yo les pregunto a ustedes, me la voy a contestar yo la pregunta, pero es una pregunta. Si en este caso la escuela dice, o los padres dicen, bueno, mi hijo sufrió bullying, yo este año no lo voy a anotar de nuevo en la escuela, lo voy a sacar de esta escuela y va a ir a otra escuela. ¿Ustedes piensan que el bullying se solucionó y terminó ahí, se cortó la dinámica de bullying? No, primero que ese niño va a ir a otra escuela y supuestamente también va a seguir siendo hostigado, porque hay que trabajar en las herramientas sociales que tiene, en la educación emocional de ese niño o niña, y una vez que se fue el que le estaban propinando la conducta, en esta dinámica que se da, por eso es una dinámica, ¿quién piensa que va a ocupar el lugar número 1? El espectador activo, ese que quiso cortar, ese que es empático, ese que fue a la maestra y le dijo, y se fue, lo tildaron de buchón, o de corre ve y dile, soplón, todo, y entonces ese vuelve a ocupar en 7º grado ese puesto 1, y todo sigue igual en 7º grado, pasan a 8º año, o a 9º, o los años como sea en cada país. Vamos al otro supuesto, el niño que está propinando, o niña que está propinando la conducta, lo desplazan, no va a la escuela, el año que viene no está en el aula. ¿Qué piensan? ¿Que en 7º grado la conducta se terminó porque se fue ese niño o niña adolescente que hostigaba? No. El número 3, que es el seguidor pasivo, aprendió toda la conducta y pasa al número 2. Entonces, cuando hablamos de bullying o hablamos de acoso escolar, hablamos de dinámicas grupales. La intervención emocional, la intervención comunitaria tiene que ser en el aula. Tiene que ser a multinivel y con todo el grupo, los 30 chicos, 20 o 15 que ocupen ese ambiente áulico. Y ahí los docentes y las docentas tienen que estar, obviamente, muy, muy entrenados y preparados para poder abordar este tema. Entonces, cuando pasamos aquí, yo tengo desarrollado, como había dicho mi compañera que me presentó, un kit que es un kit que vengo desarrollando hace muchos años sobre inteligencia emocional y neurociencias aplicadas a la cultura de paz, en donde llevo todas estas herramientas que les he contado hoy en un modelo de cartas para poder desplegar en el aula. Tengo de distintos tipos y distintos contextos, pero hoy solo les voy a mostrar el kit NeuroCer que va para el acoso escolar y escuela. Y aquí tienen lo que es la dinámica del bullying, también en cartas, lo que es la escalera de la prevención en cartas, y cada cartita y pregunta que se le hace a la persona que está propinando al acoso, o al quien está recibiendo, quien sea espectador, hostigador, y así vamos también avanzando. Muy bien. Después es muy interesante también, que lo voy a hacer con el kit, pero obviamente que esto es sumamente interesante para que ustedes lo puedan ir trabajando también, es trabajar la casa de la resiliencia, que acá la tenemos en carta dentro del kit. Esta casa de la resiliencia es sumamente importante, ¿por qué? Porque va piso por piso, es como nuestro cuerpo, nuestra casa, que es nuestro cuerpo, tenga pisos en los cuales tenemos que trabajar. Y es lo mismo que la escalera de la prevención. Si yo no voy a trabajar en los cimientos de mi casa, es muy difícil que yo pueda acceder
al techo de mi casa rápidamente y pueda desplegar empatía, pueda desplegar mirada hacia el futuro, pueda desplegar resiliencia. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que las violencias y el bullying deja muchas heridas y muchas cicatrices en la vida de una persona. Esas cicatrices se acompañan toda la vida. Entonces, ¿por qué estamos inmersos en sistemas educativos violentos donde dejan a los niños, niñas, adolescentes cicatrices en vez de dejar resiliencia, en vez de dejar mirada hacia el futuro? Muy bien, entonces dentro de lo que es el Kit Neurocer también trabajamos la resiliencia como enfoque del bienestar y desarrollo emocional. Trabajamos con las cartas emocionales, que son estas que ven aquí abajo, que tenemos más o menos 100 cartas emocionales con nombres emocionales. En el caso de que ya sepan leer, obviamente pueden trabajar con los nombres emocionales para que cada vez que sientan algo, ustedes saben que cuando sentimos algo no sentimos solo una emoción, sino sentimos una gama de emociones. Es muy importante empezar a descubrir esas gamas de emociones y sobre todo en niños, niñas, adolescentes, darles estas herramientas. ¿Qué quiere decir una gama de emociones? Que yo, si estoy contenta, o me siento, tengo esa emoción de estar contenta, hay muchas otras cosas que me despliegan el estar contenta. Siento a lo mejor felicidad, siento conexión, me siento esperanzada, me siento emocionada, y muchas gamas de emociones. Eso le hace bien y eso es salud a nuestro cerebro, porque le estamos ofreciendo a nuestra amígdala cerebral distintas formas de resolver lo que estoy sintiendo y no darle siempre las mismas 5 emociones básicas con las que nos manejamos desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano, que son feliz, triste, deprimido, y ahí nos quedamos, y 2 más. Entonces, la alfabetización emocional, como muchos la denominan y hablan, tiene que ver con esto. Alfabetizar quiere decir tener muchos nombres de emociones y saberlas utilizar y darle a ese sentir ese nombre emocional. Cuando saben ya leer, pueden trabajar con estas cartas y trabajan muy bien, y es muy importante tenerlas en el aula todo el tiempo, hasta cuando el docente está dando un nuevo tema, porque es interesante abrir un círculo antes de dar un nuevo tema y preguntar, ¿cómo estamos para este nuevo tema? A ver, empecemos a trabajar con las cartas emocionales, acá 4, que cada uno saque 4 cartas de cómo está, de cómo se siente hoy. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es un testeo emocional. Si ese testeo emocional a mí como docente o rol del adulto me da en que todos están tristes, están deprimidos, están bajitos de energía, con muchas emociones contractivas, ¿voy a dar un nuevo tema? Ese cerebro está todo iluminado y cableado e iluminado para poder entender y comprender mi nuevo tema. No. Entonces ese día es preferible que yo trabaje con las manos, de alguna herramienta en la cual podamos trabajar según las edades y podamos decantar nuestras emociones. Muy bien. Entonces, otro tema importante que también trabajamos, que tiene que ver mucho con el tema emocional, son las distorsiones cognitivas o los errores del pensamiento. Dentro del aula y en lo que respecta al contexto escolar, hay mucha distorsión cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando pensamos de que las cosas, por ejemplo, ahí tienen algunas, las cosas malas me pasan porque soy mala, porque me dijeron que era mala. Son errores, o la sobregeneralización, por ejemplo, ¿no? Esta escuela son todos violentos, a mí en esta escuela nadie me quiere. Entonces tenemos que empezar a deconstruir cuáles son las distorsiones cognitivas o patrones del pensamiento o errores del pensamiento que suceden en ese ambiente áulico. Eso es muy importante, porque de ahí nosotros podemos avanzar. Si no trabajamos estos errores o distorsiones del pensamiento, lo que nos va a pasar es que empecemos a caer, o el grupo empieza a caer en la discriminación, ¿sí?
porque siento que el otro no es un igual a mí, siento que el otro tiene estas distorsiones, entonces empiezo a etiquetarlo. Y esto sucede hoy, por desgracia, en nuestra escuela, donde no se contempla la diversidad neuronal. Y entonces, obviamente, lo único que hacemos es receptar a los niños diferentes, con diferentes cerebros, con esta diversidad neuronal en el aula. Lo único que hacemos es integrarlos, pero no sabemos incluir. Estamos muy lejos todavía de poder incluir. Utilizamos la palabra como tantas otras, como pensar que estoy aplicando educación emocional o gestión emocional, pero realmente no estamos incluyendo. No estamos incluyendo desde el momento en el cual no dejo que ese cerebro pueda desplegar toda su energía, donde los otros puedan aceptarlos, donde puedan entenderlo. Entonces ahí es donde recién puedo incluir. Muy bien, entonces este es otro tema para que puedan seguir abordando. A ver, un poquito, ahí vamos. Bueno, esto es un muestreo que yo pregunté si podía traerlos también en el Power para mostrarles a ustedes un poco de mi herramienta y lo que trabajo, y me dijeron que sí, porque es importante también que ustedes vean que ofrecemos y tenemos en muchas que pensamos en todo este tema emocional, herramientas concretas para trabajar. Entonces estos kits vienen en sus cajas, se venden a nivel mundial, después les voy a pasar la tienda, lo pueden comprar, se les manda a su casa, y trabajamos mucho, esto es lo que les quería aclarar, que ahí ahora van a ver unas cartas, con chicos también muy pequeñitos, desde jardín, 3, 2, 4 años, 5, 6, que a lo mejor todavía no saben leer, pero trabajamos con las caras emocionales. Pero caras emocionales, lo que yo siempre recomiendo, es que estas caritas felices no son para trabajar emociones, sino es para trabajar el estrés que se produce en el aura, o como elemento de la palabra cuando hacemos un trabajo circular de cómo nos sentimos. El que tiene la pelotita es el que habla. Los demás escuchan. Esto es para activar la escucha activa. Cuando el niño, niña o adolescente terminó de hablar, puede tirar o pasar la pelotita a quien quiere tomar la voz. Entonces, este ejercicio es un primer ejercicio de escucha activa y compasiva. Entonces, lo que yo les quería decir es que nunca uso emoticones para el desarrollo emocional. No, porque desde muy pequeños tenemos que trabajar los rostros y los gestos emocionales. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y tienen que posicionarse como sujetos de derecho, tanto de deberes como de obligaciones. Entonces, tienen que ser tratados como sujetos de derecho, y no hay que trabajar tanto la infantilización, ¿sí? Y darle herramientas que ellos pueden elaborar. Ver un rostro emocional lo pueden elaborar y pueden sensibilizar y gestionar desde muy pequeños. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esta inteligencia y desarrollo emocional en el aula, vamos a hablar de esto que es cómo funciona nuestro cerebro. Aclaro que el cerebro no se divide en dos. Quien les diga que se divide en dos está mal, o sea, neurológicamente y de las neurociencias no se divide en dos, sino que lo único que hacemos es, cuando sensibilizamos en neurociencia, es la forma que tenemos de explicarlo. Pero no vayan a creer que en una parte del cerebro está una parte y en la otra. No, eso es antiguo y no es correcto. Nuestro cerebro está cableado y todo el tiempo está conectando. Cuanto más conectamos, más estamos trabajando también toda nuestra expresión emocional. Entonces, cuando hablamos de nuestra mente racional, hablamos del pensamiento convergente. Dentro del pensamiento convergente vamos a tener la lengua, la escritura, la lógica, la matemática, las ciencias, y es el control de la mano derecha. Aviso que hay un micrófono por las dudas, si lo pueden apagar. Entonces, ahí tenemos el control de la mano derecha, ¿sí? Es donde más se da esto, es en el hemisferio izquierdo. Luego tenemos la mente emocional, que es el hemisferio derecho, que es el control de la mano izquierda. ¿Por qué
hablo de control de la mano derecha y control de la mano izquierda porque las lateralidades tienen mucho que ver con la gestión emocional. Yo tengo que tener un buen trabajo de lateralidades para empezar ¿a qué? A cablear las dos partes de mi cerebro para poder estar totalmente atento, totalmente saber lo que me pasa. Entonces, por eso siempre las maestras y maestros de nivel inicial saben tanto del trasvasar, de cómo utilizar las manos, de cómo la motricidad fina, la motricidad gruesa, porque eso es todo nuestro cerebro que va empezando desde tan pequeñito a trabajar. Entonces, en el pensamiento, en la mente emocional, tenemos el pensamiento divergente, ¿sí? El divergente, el que me hace salir, pensar fuera de la caja. Y ahí es donde construyo la resiliencia, las emociones, la empatía, la creatividad, el sentido de justicia, la escucha activa, compasiva. Entonces, nuestra educación se centró mucho en el pensamiento convergente, se sigue centrando en el pensamiento convergente y poco en el pensamiento divergente. Por eso nos va como nos va y por eso la violencia escala y por eso hay tanta cuestión de bullying a nivel mundial. Entonces, cuanto más trabajemos el pensamiento divergente, y más demos herramientas y tengamos esas herramientas para poder desplegar, mejor nos va a ir con los temas de violencia y acoso escolar. Entonces, hay algo muy interesante que tenemos que explorar también, que es la conciencia social. Esto que hablamos cuando hablamos de grupo, de comunidades, como ser la familia, como ser la escuela, como ser el vecindario, el barrio, como ser el ambiente laboral, porque esto también tiene que ver mucho con el mobbing y el acoso laboral. Hablamos de conciencia social. Se requiere el espectro de la conciencia interpersonal. Para tener conciencia social se requiere la conciencia interpersonal, que abarca desde la capacidad instantánea de experimentar el estado interior, cómo me estoy sintiendo, cuáles mis emociones, qué nombre le doy a lo que estoy sintiendo, eso que aprendimos de los 4 pilares al principio, que es el ser, aprender a ser, y de otra persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y sus pensamientos, e incluso situaciones socialmente muy complejas. La conciencia social está compuesta, en mi opinión, de estos ítems. La empatía primordial, sentir lo que sienten los demás, interpretar adecuadamente las señales emocionales no verbales. Bien, si yo no sé interpretar mis señales emocionales, ¿cómo voy a interpretar las señales emocionales del otro? 0, ahí me saco 0 en este sistema punitivo y retributivo. Entonces, ahí tengo que empezar a trabajar mucho en mí, mucho en mi ser, mucho en cómo yo, de esto que hablan hoy en día a nivel mundial, las personas tóxicas. Las personas tóxicas justamente son las que no perciben o no interpretan su conciencia interpersonal, menos van a interpretar la conciencia social. Luego tenemos la segunda, que es la sintonía, sintonizar. Esto es una palabra que a mí me encanta que los que aprenden educación emocional la apliquen, y como docente la doy mucho, porque nosotros tenemos que sintonizar. Para escuchar de manera totalmente receptiva y conectar con los demás, tenemos que estar en la misma sintonía. Ejemplo, si yo estoy en FM, en una radio FM, y soy una radio FM, ¿puedo escuchar una radio AM? No, porque está en otra frecuencia. Entonces, esos son los que nosotros llamamos ruidos de la comunicación. Entonces, o hay que elevar la frecuencia, o hay que cambiar la frecuencia, y hay que sintonizar una frecuencia nueva. Y por la tercera es la cognición social, entender el funcionamiento del mundo social. Hoy acá somos analfabetos. En cognición social hay mucho analfabetismo social. ¿Por qué? Porque no entendemos el funcionamiento del mundo, y hoy lo vemos en pandemia y con el COVID-19. No hay un entendimiento. No podemos desplegar empatía, no podemos trabajar en comunidad. Entonces todo esto que viene y este momento que estamos viviendo a nivel mundial es un desafío para la inteligencia emocional y el desarrollo emocional. Y todos los que trabajamos y todas las que trabajamos en esto. Muy bien. Niveles de inteligencia emocional para trabajar en la escuela son 4. Percibir las emociones propias y la de los demás, utilizar las emociones,
porque yo puedo percibir. Muchas veces nos quedamos acá y pensamos que ya hemos desarrollado un programa de educación emocional enseñando a percibir las emociones propias y la de los otros, pero si nos quedamos ahí va a haber un desfasaje en nuestro programa, porque tenemos que ir a cómo utilizo las emociones. ¿Cómo utilizo las emociones? Es empezar a pensar qué hago con ellas, qué hago, desde qué lugar las gestiono, cómo las autorregulo, cómo las regulo, para después empezar a comprender lo que estoy sintiendo, la comprensión del sentir, la comprensión de la emoción. Para lo último, recién ahí regulo emocionalmente. Recién ahí veo la intensidad que yo tengo en mi emoción. Entonces la intensidad va de 1 a 5, de 1 a 10. Yo tengo este elemento que es también un termómetro emocional. Les digo, por favor, a ver qué emoción tenés. Estoy insegura. Bueno, a ver, ¿cuál es el grado de inseguridad que tenés? Así de insegura. Así, o así estoy de insegura. Bueno, muy bien. Ahí estamos ayudando a regular las emociones. Y les comentaba que otro trabajo que hacemos, que no se crean que es solamente para los niños, niñas que no saben todavía leer, sino que al adulto le cuesta tanto el proceso emocional que cuando trabajo con ellos conflictos, también en el ámbito familiar, cuando trabajo resolución de conflictos pacífica, cuando trabajo comunicación no violenta, cuando trabajo con adolescentes en contravención con la ley penal, cuando trabajo en población carcelaria, tengo que llevar estas cartas. Estas cartas son las de gestos emocionales. Y nos cuesta tanto distinguir, porque a simple vista vamos a decir, sí, llora. Claro, llorar es muy fácil decirlo porque se le está cayendo una lágrima, pero con estas cartas trabajamos más allá de la lágrima. ¿Qué es ese rostro de esta chica acá en blanco y negro que se ve en el centro de la imagen? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Cuál es esa mirada? ¿Qué me está diciendo? Ese bebé, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué es la forma de la boca? ¿Por qué tiene la forma así? Esa persona adulta, mayor, con el gorro, el sombrero, ¿qué me dice esa cara? ¿Qué me dice ese gesto? ¿Qué está sintiendo? Y así empezamos a trabajar nuestra sensibilización emocional y empezar a trabajar con muchas cartas. Muchas veces trabajamos estas cartas con las cartas de nombres emocionales para darle a cada gesto emocional muchas emociones y nombres emocionales. Ya voy terminando, así que vamos a las preguntas. ¿Por qué un trabajo emocional? ¿Por qué un kit? ¿Por qué necesitamos trabajar esto con herramientas que no solamente estén dentro de nuestra mente, como las que capacitarnos, sensibilizarnos, estudiar, hacer un máster, hacer un diplomado, sino también nuestro cerebro necesita trabajar en el afuera, con herramientas concretas que yo pueda tocar, porque mi inteligencia emocional y mi desarrollo emocional necesita de mis sentidos, necesita de mi vista, necesita del hablar, necesita del oler, necesita del tocar. Entonces eso es lo que nosotros llamamos en inteligencia emocional, que las emociones nos tocan la corporalidad, ¿sí? Si yo no puedo trabajar con mi corporalidad, no estoy trabajando las emociones. La corporalidad me invita a ese primer sentir emocional. ¿Dónde tengo la emoción? ¿Dónde siento la emoción? ¿Qué estoy oliendo acá? Cuando uno dice, esto me huele a feo, esto me huele mal, ¿qué estoy oliendo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy tocando? Entonces, por eso trabajamos con herramientas que sacamos de nuestra cabeza hacia la afuera. ¿Por qué? Porque conectamos mejor. Y porque cuando trabajamos las emociones, cuando trabajamos figuras y trabajamos cartas, y después les voy a mostrar, lo que pensamos en realidad es como un juego. Y las emociones son una danza de juego. Es una danza de cómo estamos trabajando de forma lúdica. Entonces, la inteligencia emocional no significa solo ser amable, ser
sonriente, caerle bien a las personas. No. La inteligencia emocional tampoco quiere decir que debamos dar rienda suelta a nuestros sentimientos y emociones y dejar al descubierto todas nuestras intimidades. No, no. ¿Por qué? Porque también hay que trabajar mucho el sentido de vulnerabilidad, que hoy no lo tenemos, por eso somos víctimas de cualquier cuestión y cualquier cosa eternas a nivel mundial, porque no hay un trabajo dentro de la posición de víctima. Entonces, la víctima tiene que poder salir de esa posición y sale muchas veces con el sentido de vulnerabilidad, sintiéndose vulnerable. Pero si desde pequeño nos dicen que no te sientas vulnerable, que no llores, que no muestres tus emociones, y sobre todo en el trabajo de género y las masculinidades, donde al varón se le dio el rol de hacia el afuera, entonces el niño que va a la escuela no debe llorar, porque si llora le da un mote o una estigmatización de un rol que ya es asignado social, ¿sí? Entonces ahí viene todo el trabajo de género también, que tiene mucho que ver con las emociones. Y por el tercer punto dice, la empatía y la compasión se entrenan y se aprenden. Y acá es donde me quedo. Hay que entrenarse y aprender de la gestión emocional. No solo se aprende, sino que hay que entrenarla. Aquí tenemos emociones, ya sabemos, las gamas de emociones, cuando siento ira, Luciana, creo que te perdimos en comunicación. Sí, al parecer tenemos un pequeño problemita técnico. Denos unos segundos, por favor. Sí, se le fue la señal. Denme un segundo, por favor, nada más para poderla reincorporar a la reunión. Algunas de las desventajas de esta tecnología. Denos un segundo. Ha tenido un problema con la conexión, Luciana, pero ahora se está volviendo a conectar. Gracias, Carlos. Bien, me comenta que ya estaba terminando, que pueden realizar preguntas en chat y integrándose responde las preguntas. Ok, perfecto. Entonces, si gustan escribirnos sus preguntas en el chat, ahorita ella que se integre las va a poder contestar. Se las vamos a tener que reenviar, Carlos, porque al entrar ella entra con su chat vacío. Exacto, sí, se las leemos. ¿Vale? Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Vamos a hacer una pequeña pausa así, unos minutitos para iniciar con la ponencia de Maite Ortega. Gracias.
and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. Hola, ¿estás de vuelta? ¿Me escuchan? We're safe and sound. Hola. Hola. Ay, ¿me escuchan? Hola. Estoy con el celular. Ahora sí te escuchamos, Muy Luciana. bien, muy bien. Adelante. No sé no sé qué pasó, que no aguanta, me parece que algún problema hubo, porque mi conexión está bien, porque me estoy conectando con el celular. Bueno, no importa, si ustedes me hacen el favor de que yo les había pasado la presentación, me quedan 2 slides, solamente ponerla ustedes para que concluir esta ponencia y ya vamos a las preguntas. Si son tan amables de ponerla, porque aquí en el celular no tengo la presentación. En un segundo. Mientras bueno, ¿cómo no? Bueno, mientras les voy comentando. Entonces, teníamos ese slide donde están los distintos tipos de emociones y la importancia, yo decía, de que cómo tenemos que ir trabajando por grupo de emociones. Si tengo miedo, todas las gamas, y estábamos con el tema de la ansiedad, entonces imagínense qué interesante hoy hablar de este tema donde hay mucha ansiedad a nivel mundial, está esto que traducimos como lo que conocemos como ataques de pánico, cada vez más ataques de pánico, y lo que sorprende es que cada vez más pequeños, niños, niñas, están teniendo estos episodios de ataque de pánico. Entonces el miedo es una emoción a la cual tenemos que empezar a trabajar muy profundamente, ¿sí? Y ahí, bueno, empezar a lo que yo hablo siempre de las emociones distractivas, empezar a trabajar esas gamas, esos conjuntos de emociones también para que poder tener y darle nombre a lo que estoy sintiendo. Así que si encuentran el Power, bien, y si no, podemos dar avance a las preguntas, así no perdemos tiempo, y creo que debe haber muchas preguntas que vi que fueron efectuando. Sí, podemos abrir micrófono para alguna pregunta. En el chat, Luciana, lo que preguntan es dónde pueden conseguir tu kit, ¿sí? Liga, y dónde pueden tener más información sobre ti. Bueno, más información sobre mí, este era el último slide, por eso se los quería. Ahorita, mira, ya se está. No hay ningún problema. Listo. Ahí estamos, genial, qué rapidez, todo solucionado. Esto es tener gestión emocional. Bueno, acá, sí, vamos a la última, para no irnos de tiempo, porque es la que viene. Perfecto. Aquí. Ay, esa era la última. Bueno, no importa. Ahí, está, perfecto. En esta, cuando hablamos de también trabajar, esta era la última parte que les quería comentar, cuando hablamos de trabajar el tema con fotografías para ir hacia la afuera, empiecen a trabajar con fotografías subjetivas, imágenes donde me despierten a lo emocional, y entonces ahí vamos a ver que la persona empieza mágicamente a hablar de lo que le pasa, pero pensando que está hablando de una imagen. Entonces eso es lo asombroso de trabajar con imágenes en donde tengan algo que decirme, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, también donde me pueden ubicar, mi página es www.lucianacataldi.com, mi Facebook es lucianacataldi.com, mi Instagram es lucianacataldi Kit Neuroser, y ahí tengo 2 tiendas, que bueno, en este caso les voy a dar la tienda internacional, que todavía no está terminada, pero ya pueden entrar a mirar, es tiendaneuroser.com, así de fácil, www.tiendaneuroser.com, y también está la tienda para Argentina, porque son 2 tiendas distintas, es kitneuroser.com. Así que por ahí me pueden encontrar. Mi mail es lu@lucianacataldi.com.